Uno de los peores legados del régimen de Felipe Calderón Hinojosa en cuanto a violaciones graves de los derechos humanos que siguen causando impunidad en este México es el caso de la guardería ABC. La tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, en esta guardería que se denomina ABC, sigue causando grandes problemas jurídicos, sigue visibilizando la falta de acceso a la justicia, la falta de una reparación integral del daño y es producto también de la impunidad, de la corrupción que prevaleció en el régimen de Felipe Calderón y de cómo ese régimen ha podido contaminar los procesos judiciales iniciados desde aquel entonces y no se ha podido llegar a una verdadera justicia para los familiares, para las mamás, los papás y sobre todo para la memoria y por la memoria de las 24 niñas y los 25 niños, 49 menores en total que perdieron la vida a causa de las quemaduras y las múltiples lesiones que sucedió en el incendio de la guardería. En este contexto, quiero explicar algunos puntos relevantes sobre los aconteceres jurídicos del caso y en particular, con especial interés, el por qué el caso está ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, explicaré, por lo tanto, de manera inicial el marco conceptual de la subrogación de los servicios, luego hablaré de aquella facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos que realizó la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el año 2009 del proyecto del ahora ministro presidente, el doctor Arturo Saldívar Lelo de la REA, un gran jurista que desde aquel entonces notó las violaciones graves a los derechos humanos y que sin embargo no prosperó su proyecto por las presiones precisamente de Felipe Calderón y de su secretario de Gobernación en aquel entonces. Y luego me referiré a el proceso judicial penal de manera muy breve y de cómo ese proceso se encuentra de algún modo todavía sin resolver debido a unos amparos promovidos por los implicados en el caso. Se encuentra en la Suprema Corte, está pendiente a resolver un amparo muy importante y al final hablaré ya propiamente de la queja, del procedimiento y de lo que sigue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por principio de cuentas, este tipo de asuntos que parecieran eminentemente judiciales, de violaciones graves, se inscriben en un marco de conceptos mucho más amplio. Es decir, existen trabajos muy pertinentes y completos sobre cómo el Estado hablando teóricamente, es decir, los gobiernos, las instituciones públicas, se adelgazan y ceden sus principales funciones, funciones esenciales, funciones que no deberían ceder a los particulares y estos particulares buscan únicamente los fines de lucro. Un trabajo que precisamente surgió a raíz del caso de la guardería ABC es el que presenta el gran investigador de jurídicas de la UNAM, José María Serna de la Garza. El doctor Serna de la Garza, en un estudio que hace sobre la gobernanza global y el caso de la guardería, pues nota cómo es y ha tenido en los últimos 40 años el Estado en general una serie de actos jurídicos en la esfera administrativa, es decir, ha cedido su capacidad de gestión y de administración de ciertas funciones. Esto, dice Serna de la Garza, es un modelo de gobernanza global que los estados asumen y que le permiten a las empresas llevar a cabo ciertas funciones. En abstracto no estaría mal, sin embargo, como sabemos, la iniciativa privada global, las grandes corporaciones, por supuesto que no toda la iniciativa es mala, sino las grandes corporaciones, cuando se unen al poder político, pues no les importa que estén implicados servicios tan esenciales como la prestación de
la seguridad social y el cuidado de los niños. Es decir, se cede el cuidado de los menores a un grupo de empresarios, como fue el caso de la guardería ABC, sin la supervisión, sin los mecanismos legales que efectivamente le den a saber al Estado que esos cuidados se llevan a cabo bajo un marco no solo de gestión administrativa, sino de derechos humanos, debido a que los menores tienen que ser protegidos de manera completa, de manera intensa en cuanto a su desarrollo físico, a su bienestar físico también, a su desarrollo espiritual, psicológico y en toda su esfera como infantes. Los menores tienen un derecho a una especial protección. Así lo establece nuestra Constitución Federal, el artículo 1, el artículo 4, el artículo 3 y el marco jurídico internacional del que México es parte, con especial énfasis la Convención de los Derechos del Niño ratificada por México en 1991 y la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese contexto, pues ya la doctrina se ha referido de manera muy completa a la importancia de que el Estado no ceda esas funciones cuando se trata de derechos humanos. En este marco de conceptos y de inscripción fáctica, es decir, de que los hechos responden a ciertas tendencias auspiciadas desde la función gubernamental, pues surge el caso de la guardería ABC. Y esto no solo es un tema doctrinal, precisamente ya en la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos que tenía, porque ya no tiene, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese tipo de procedimientos, la Suprema Corte pues llegó a esas conclusiones en el proyecto que planteaba el ministro Saldívar, conclusiones en las que se juzgó de algún modo cómo el IMSS, cómo el Estado mexicano cedió los derechos de la seguridad social a terceros en el tema de estas prestaciones tan elementales e importantes como son el cuidado de los menores. Y lo hizo sin los mecanismos legales adecuados, sin la supervisión en todos los niveles de gobierno, sin la rendición de cuentas, sin el deber de cuidado, el deber que tienen los estados de proteger con mayor intensidad a los menores cuando estos están sujetos a la tutela, al cuidado de un particular. Por lo tanto, en aquel proyecto que planteaba el ministro Saldívar, un proyecto de resolución, finalmente la Corte no reconoció la responsabilidad de los servidores públicos de primer nivel que de algún modo habían sido omisos, habían sido negligentes en la aplicación de la normatividad del IMSS, en la supervisión de esa normatividad y en el fincamiento de las responsabilidades administrativas y civiles que dan lugar a los particulares cuando no actúan de manera diligente con los servicios que prestan. Eso es por el lado de la responsabilidad penal. Como ya lo he mencionado, el proyecto del ministro Saldívar en aquella facultad de investigación no prosperó. En ese sentido, en esa época turbulenta de corrupción, de impunidad y de ataques a la independencia judicial que llevó a cabo Felipe Calderón, el proceso penal federal que se les inicia a diversos funcionarios desde el 2009 y luego pasando por todo ese periodo en el que cambia el gobierno y llega Peña Nieto, el proceso penal federal culmina en 2016. Y aquí ya paso a, digamos, esa referencia a los procesos penales federales que se iniciaron contra servidores públicos federales del Seguro Social. No se llegó a ninguna responsabilidad penal de un alto funcionario. Fueron exonerados los directores del IMSS,
no se les fincó ninguna responsabilidad penal y en particular los dueños de la guardería ABC, y aquí por eso reitero el tema de Felipe Calderón. Los dueños de la guardería ABC, de los 5 dueños, solo 2 fueron sometidos a proceso y la sobrina de Margarita Zavala, María Altagracia Gómez del Campo, Marcia Altagracia Gómez del Campo, pues fue exonerada desde el 2012. Es decir, ¿cómo es posible que a una persona que es dueña de de una empresa, de una sociedad civil, en este caso era la guardería, una sociedad civil, no se le finque ninguna responsabilidad penal y se le exonere cuando de algún modo es responsable de los servicios que presta? El tema, les digo, tuvo esta visión política que contaminó los procedimientos civiles, penales y administrativos, y de algún modo no se pudo resolver. Siempre se vio la sombra del poder político en ese caso, porque pues la dueña, repito, pues sigue teniendo ese parentesco con Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón. Y lo preocupante es eso, que son poderes políticos enquistados y que buscan perpetrarse, y que eso trae una consecuencia indirecta que genera la falta de acceso a la justicia. En este sentido, un hecho relevante a partir de este nuevo gobierno encabezado por López Obrador se da el año pasado, en el 2019. Se inicia una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que ahora sí se pretende investigar nuevamente la conducta pasiva, omisiva o activa de la dueña de la guardería ABC, de Marcia Altagracia Gómez del Campo. Y también se busca determinar si hay responsabilidad o si hubo hechos en los que esté implicado el gobernador de aquel entonces de Sonora, Eduardo Burrs Castelo. Este caso tiene muchas, digamos, directrices políticas, porque incluso el poder político de Sonora en aquel momento, siendo legisladora Claudia Pavlovich, la actual gobernadora, pues intercedieron a favor de los dueños de la guardería. Así que esos impedimentos legales a nivel de fuero común y luego también posiblemente a nivel federal pudieran estar influenciados por voluntades políticas muy poderosas. En este contexto, el proceso penal federal iniciado desde el 2012, pues se resuelve en 2016 y tiene por objeto aquella resolución de un juzgado federal establecer que el delito por el que se fueron procesados diversas personas fue de homicidio culposo. En este caso, pues la muerte de los 49 menores se establece que es un homicidio culposo, es decir, eso tiene como consecuencia que la pena sea mínima y que se pudieran alcanzar incluso penas hasta nada más de 14 años. Se impugna esa resolución y ahora esa resolución de un tribunal federal se va a un tribunal colegiado. Ese tribunal colegiado dice: este asunto es muy importante, lo tiene que conocer la Corte. En el 2018, 2 años después de que se dictó aquella sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide ejercer su facultad de atracción. ¿En qué consiste esta facultad? Bueno, cuando un tribunal inferior le pide a la Corte que analice un amparo por su especial trascendencia, por su importancia, por su relevancia en violaciones graves a los derechos humanos, como es desde luego el caso de la guardería ABC, pues le pide ese tribunal inferior a la Corte que lo analice para que emita una resolución por el nivel de expertise, por la presión pública, por la complejidad también del caso o el grado de análisis constitucional. Y me parece pertinente que la Corte finalmente resuelva el asunto penal en última instancia. En ese
tiempo también se resuelve paralelamente otro asunto, otro amparo relacionado con los servicios y el pago de la reparación económica a las víctimas. Ese amparo también llega a la Corte por vía de las víctimas y ya fue resuelto el 1 de julio de 2020 por la ponencia del ministro Alcántara. Entonces, ¿qué tenemos ahorita actualmente en el caso de la guardería ABC? Jurídicamente, ¿en qué estamos? Bueno, se está a la espera de la resolución de amparo en revisión que tiene en su ponencia el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Es un ministro que, pues, él incluso ha publicado trabajos sobre la importancia de los jueces en un contexto de justicia social. Así que esperamos una buena resolución que reconozca la importancia de los derechos de las víctimas y pues pueda calificar la constitucionalidad de la sentencia inferior y pues de verdad imponga un castigo que sea lo más apegado posible al grado de intensidad de las violaciones de derechos humanos que cometieron estos perpetradores, ya sea por acción o por omisión. Aclaro, en este amparo que está pendiente en la Corte, no está procesada, les digo, la sobrina de Margarita Zavala, una de las dueñas de la guardería ABC. Ella ahora enfrentará en su caso, en su momento, si es que avanza esa nueva denuncia en la FGR. ¿Y por qué una nueva denuncia? ¿Qué pasará entonces con esta nueva resolución de amparo que va a salir? Bueno, yo esperaría que esa nueva denuncia que se interpone ante la FGR el año pasado, pues de verdad complete el cuadro de conductas que le pueden ser atribuibles como dueña de la guardería y también pues que se incluya al gobernador y incluso a aquellos directores generales del IMSS que pues de algún modo no fueron responsables en ningún aspecto fueron responsables aquellos directores del IMSS del sexenio de Felipe Calderón. Incluso uno de ellos, el último director general del IMSS, egresado del ITAM, en el 2012 le dan un premio como un egresado distinguido, como el premio al mérito profesional en el ITAM. Imagínense ustedes lo lamentable que es que las instituciones educativas reconozcan a una persona que transgredió los derechos humanos de las víctimas, porque está probado, las familias así lo han señalado en diversas entrevistas, en diversos documentales, que el director en su momento del IMSS pues las engañó, sobre todo a aquellas mamás y papás que querían obtener un buen servicio médico de calidad para los menores sobrevivientes. Incluso les impidieron una buena atención médica para que esos menores fueran trasladados a Estados Unidos. Así que el asunto pues es más complejo de lo que pareciera de manera superficial y por esa razón es importante que ante estos nuevos bríos de cambios políticos pues también se vayan abriendo nuevas rutas del acceso a la justicia para casos olvidados, porque ya van 11 años de que las familias han estado luchando, interponiendo recursos, gastando dinero y sobre todo que no encuentran un halo de verdad protector de justicia, que estas familias, pues están padeciendo cada día no solo la pérdida de la vida de sus hijos, de sus bebés, de sus hijas, sino además han padecido la falta de acceso a la justicia sistemáticamente impedida por el Estado mexicano y sus autoridades. Es por esa razón y porque la causa que originó el incendio y por la falta de un fincamiento completo, pleno, de responsabilidades penales a funcionarios federales, estatales, que de verdad tuvieron una actividad o conducta omisa de falta del deber de protección de los derechos humanos, derechos fundamentalísimos de los menores, el derecho a la vida
el derecho a la protección y a la integridad personal, el derecho al acceso a la justicia de los familiares y el derecho también de las víctimas, de los sobrevivientes, a la reparación del daño y el derecho a la verdad. Es por eso que el caso, al no tener una solución completa actualmente y a 11 años de que sucedió, ha entrado en una fase de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cuando un hecho grave, violatorio de derechos humanos, no encuentra acceso a la justicia en un sistema nacional de justicia, en el sistema estatal de México, pues las víctimas tienen el derecho de acudir a los organismos internacionales o regionales, en este caso a la Comisión Interamericana como un organismo regional, para que México cumpla con sus obligaciones de derechos humanos. Ya pasó una etapa previa, ya la comisión determinó que es admisible, es decir, que hay hechos, que hay conductas y que hay un marco jurídico aplicable al caso planteado. ¿Qué va a pasar a partir de la emisión de este informe de admisibilidad 185 del 2020 sobre los niños fallecidos en la guardería ABC y que tiene a ellos, a los niños, a esas niñas como presuntas víctimas y a sus familiares? Y digo presuntas con todo respeto porque es la terminología jurídica, procesal ante la comisión y ante la corte, pero en realidad en el sistema mexicano son víctimas plenamente. Después de esta etapa de admisibilidad, pues ya la comisión determinará si hay responsabilidad de las autoridades y del Estado mexicano en su conjunto. No juzga la comisión conductas individuales, sino juzga a una autoridad como tal y juzga a un Estado. Me parece muy razonable, muy sano que exista una supervisión, un escrutinio por parte de la Comisión Interamericana. Parece que hay receptividad en el sistema político mexicano para este tipo de asuntos, pero lo más importante es que se impulse un verdadero proceso judicial completo que reconozca las violaciones graves y que finque la responsabilidad penal a los funcionarios de primer nivel que permitieron que este tipo de hechos desencadenara la muerte de los 49 menores. Y se me ha pasado a decir la lesión y la afectación a la integridad de otros 106 menores. Es decir, los 49 menores fallecidos son solo una parte de la totalidad de los niños y niñas que padecieron una afectación gravísima a sus derechos. Hay menores que viven con quemaduras, que tienen pues esa violación intensa a su salud, a su integridad, a su motricidad, a sus sentimientos. Hay familias que están destrozadas por la pérdida de sus hijos, de sus hijas, y esto no puede quedar impune. Ese dolor de la gente se ha traducido desde luego en la búsqueda de la justicia a través de diversas organizaciones tan relevantes para el sistema de derechos humanos en México, como lo es el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que es el centro que ha acompañado a los familiares a la Comisión Interamericana como sus representantes para que legal y jurídicamente pues puedan ofrecer toda la evidencia fáctica y las justificaciones jurídicas para que la comisión intervenga y, en su caso, pues logre que México, como Estado, pues dé una solución de acceso a la justicia y reparación integral de los daños causados. Hasta aquí termino mi análisis de la situación actual del caso de la guardería ABC. Es un caso de entre los muchos relevantes que tendrían que resolverse en este periodo de cambio político en el que se presume la democratización de México,
el acceso a la justicia y la lucha contra la corrupción y el abatimiento de la impunidad. No es un caso menor, representa en el trasfondo cómo los actores políticos pueden incidir muy negativamente en la vida cotidiana de las personas, la vida de familias, la vida de niños, de niñas, que por la ambición de adelgazar al Estado ceden funciones importantísimas como el cuidado y la protección de los menores a cualquier particular que tenga conexiones con el gobierno, y esto pues representa un grave riesgo y unas consecuencias como esta de la guardería ABC. Porque lo peor de todo no es que fue un caso aislado, sino que han seguido ocurriendo muertes en el sistema de subrogación, es decir, que el Estado cede algunas de sus funciones a particulares. Han ocurrido diversos fallecimientos en otras guarderías en este periodo, desde el 2009 al 2020, y eso no puede ser. Es por ello que, de algún modo, el gobierno de López Obrador está intentando poner fin a esa subrogación, está supervisando con mayor intensidad, está supervisando la existencia incluso de niños fantasmas, porque este esquema de la subrogación permitía pues pagarles directamente a los particulares y no se supervisaba incluso si existían de veras menores que recibían el servicio. Así que todo este rollo que surgió hace un año y medio sobre las guarderías tiene que ver con este esquema de subrogación. Solo que a veces los grandes medios de comunicación desinforman y dan una idea errónea de lo que está sucediendo. Y en realidad se tiene que acabar el sistema de subrogación, o que las guarderías que de verdad cumplan con los mecanismos de seguridad, de supervisión, de preparación de su personal, de ubicación, de que los materiales que conforman el espacio físico de esas guarderías cumplan con todos los estándares de calidad, de cuidado y de protección para los menores, pues para poder ofrecer un servicio adecuado, un servicio accesible, un servicio que esté sustentado en esa protección integral de los menores. Si es así, pues adelante, que existan las guarderías privadas y también las públicas que no se escapan de ese escrutinio. Ese es el gran tema de fondo, queridas amigas, amigos de las redes sociales. Yo creo que compete a todos como sociedad permanecer juiciosos, críticos, vigilantes y sobre todo que contribuyamos desde nuestra esfera a informarnos, a conocer el estado de los procesos y a reconocer el valor de estos sobrevivientes, de estas familias que pues ahora están peleando jurídicamente en la Comisión Interamericana para encontrar justicia. En honor a ellos, a esos sobrevivientes, a las víctimas, a estos menores, pues tenemos que pensar y analizar cómo podemos, cada quien de nuestra trinchera, aportar soluciones a los problemas de las violaciones graves de derechos humanos. Por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y esperen más análisis de estas videografías sobre los derechos humanos y la justicia constitucional. Muy buenas tardes y nos vemos hasta la próxima.